Es la mayor de 3 hermanas, las mejores cómplices para las aventuras de la infancia y alguna que otra peleilla, porque eso de la convivencia al final pasa lo que pasa. Dice que siempre se ha llevado mejor con los hombres que con las mujeres, y es verdad, porque las mujeres a veces somos un poquito más complicadas. Su pasión por la lectura apareció muy temprano, cuando apenas tenía un par de años, mientras que otros niños, 2, 3 años, mientras que otros niños leían la cartilla, ella ya estaba leyendo cuentos. Tiene grandes recuerdos de su abuela, una mujer emprendedora que creó el primer instituto de belleza de Logroño, y de su abuelo, que lo mismo se tiraba al suelo a jugar con ella y con sus hermanas, como que les enseñaba a jugar al ajedrez o les recitaba la lista de los reyes godos. Se marchó a Madrid porque había que estudiar, y estudió gestión de empresas, y ella regresó a Logroño, regresó a casa con la idea de formar parte, en la cabeza de la gestión evidentemente, de la empresa familiar. Pero bueno, pues parece ser que no se acababa de ver a una mujer al frente de una carpintería. Ella encontró su trabajo, hizo su vida, montó, o creó, mejor dicho, su familia, tiene una hija que ya es una mujer, y dice además de ella lo más bonito que se puede decir de alguien, que es una buena persona. Pero es que llegó un día en el que la vida le puso a prueba, y ella decidió, lejos del resentimiento, lejos de bajar los brazos, tomó una decisión, tomó un camino, el de ser feliz. ¿Y saben qué es lo que sucedió? Pues que junto a sus hermanas montó un gimnasio, y además recuperó algo que hacía de adolescente, la pasión, la afición de sentarse delante de un folio en blanco, juntar letras y contar historias. Ahora mismo es una de las escritoras referentes de novela negra en nuestro país. Natalia Gómez Navajas es de pura cepa. No sé si presentarse como una gran esquiadora también. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hola Isabel. Sí, yo creo que era de las aficiones que más me gustaba de pequeña. Lo que pasa que hace años ya, desde la pandemia, lo vamos dejando, y la edad tampoco ayuda, ¿eh? Bueno, y que tampoco nieva mucho, ¿no? Tampoco nieva mucho, ¿no? Es verdad. Y que soy autónoma y ahora las cosas las ves de diferente manera, ¿sabes? Y la vida de autónoma cambia mucho, ¿no? Mucho, ya no te expones tanto. Al final el romperte una pierna o un brazo te da el traste para muchos meses de trabajo. Oye, menudo cambio, ¿no? De estudiar gestión empresarial a acabar junto a tus hermanas creando un gimnasio, ¿no? No tiene nada que ver. Nada. Bueno, nada. Sí que me imagino que las cuentas te saldrán en el gimnasio. Pues mira, hoy en día, bueno, ya no estoy con mis hermanas, estoy sola en la andadura esta, y las cuentas me las llevan porque no quiero saber nada ya del tema financiero ni del tema contable, o sea que, y estoy feliz, ¿eh? Sí, muy bien. Y tienes recuerdos de una infancia, ¿no? Bueno, 3 chicas en casa, me imagino que eso tenía que ser una fiesta. Constante. Claro, es que al final tampoco os lleváis muchos años, ¿no? Y por lo tanto, muy unidas. Sí, nada, mis padres se dieron prisa y gracias que pararon pronto, porque si no ahí hacíamos un equipo femenino. Pero sí, yo recuerdo que de manera muy entrañable los juegos, las aventuras, el estar sí, muy unidas, porque la diferencia de la edad, al ser tan poquita, nos daba pie a ello, ¿no? A no tener diferentes aspiraciones ni diferentes objetivos, más o menos eran comunes, con lo cual hacíamos buen equipo. ¿Quién era la más movida de todas? Porque tú eras la mayor, tú a lo mejor tenías que ser un poco la que pusiera orden. Lo que se dejaban. No, la más movida yo creo que era mi hermana pequeña, Carolina, que de hecho cuando te hacían en el colegio los test de personalidad le pusieron niña a riesgo, o sea que yo creo que era ella. Pues un abrazo a Carolina. Un abrazo a Carolina. Oye, el cole al final es una época en la que, bueno, estamos empezando a descubrir el mundo, ¿no? Y hay veces pues que es una época pues que se idealiza, pero que bueno, pues que tampoco es algo allá bala que te va, y de repente dices, jo, es que yo me llevo mejor con los niños que con las niñas, y no pasa nada. No, yo fui a Agustinas, era un colegio de chicas. Tengo muchas compañeras y tengo buenos recuerdos, tengo muy buenos recuerdos, la verdad, de aquellos años.
Pero amigas de la infancia tengo muy poquitas. Lo bueno es que 2 de ellas continúan y yo creo que son de estas personas Eso sí que son te para vuelves a siempre. ver y aunque vivas en distintos lugares, la vida de repente te hace reencontrarte y la confianza y la complicidad de entonces surge de nuevo, ¿no? Pero luego doy el salto al instituto con, creo que eran 14, 15 años, ¿no? Y entonces se abrió un mundo completamente nuevo y diferente a lo que yo estaba El acostumbrada. mixto, El ¿no? mixto, Mixto. el mixto, sí. Y claro, pues las relaciones son distintas, porque yo hasta entonces lo que tenía de relaciones con chicos pues eran con los hijos de los amigos de mis padres, que para mí eran casi como hermanos o primos, ¿no? Y entonces de repente, eso sí, surgen relaciones completamente diferentes y encima en esos años en los que las hormonas están a flor de piel, ¿no? Difícil, difícil. Oye, ¿qué tiene Benidorm que os encanta a muchos riojanos? Pues no lo sé, yo caí ahí, pero bueno, pues porque me llevaron allí, ¿sabes? Igual si hubiese sido otro lugar, pues hubiese sido igual de feliz y me encantaría otra zona de España. Pero mis abuelos compraron hace muchos, muchos años, pues cuando Benidorm casi no era turístico, un apartamento allí y bueno, pues ellos tenían más tiempo para viajar y se lo cedían a mis padres en vacaciones y también los días que estaba mi padre que tenía vacaciones estábamos solos allí, pero luego los días que el resto del verano mis abuelos también estaban. Mi madre nos llevaba a las 3, allí cogíamos el tren o el autobús o nos llevaba mi padre y luego nos dejaba. Y la verdad es, claro, imagínate de estar en un piso encerrada en Logroño, porque tampoco al ser chicas yo creo que todavía no salías a la calle tanto sola, por Sí. ejemplo, ¿no? De repente estar en un apartamento donde había una zona común impresionante, enorme, que era para varios edificios, para varios bloques y te podías mover de uno a otro sin necesidad de salir a la calle, era una libertad a la que no estabas acostumbrado, ¿no? Entonces yo creo que volvíamos a salvajadas de aquellos 2 meses de verano. ¿Y escribías ya? En aquella época escribía aventuras, escribía juegos, diseñaba personajes y entonces, pues como era la mayor, se los ponían mis hermanas delante y no les quedaba más remedio que seguirme en el juego, ¿no? Y sí, escribía y ahí empecé, yo creo que ahí fueron los primeros pasitos en la escritura. Oye, ¿cuál era tu asignatura favorita? Matemáticas, lejos de... Acabas de... Sí, sí. A ver, me encantaba leer, era el mejor regalo siempre ha sido un libro, no un cuento, pero disfrutaba con las matemáticas. No me preguntes por Hay qué gente para todo. hay gente muy rara. Y yo sí, sí, sí. Hay mentes muy extrañas, yo creo que la mía es esa. A ti, tú creas tu familia, te casas, tienes tu hija, eres inmensamente feliz, ¿no? Pero bueno, un día vas al médico y te dan una noticia, te dicen que tienes fibromialgia. ¿Cómo se gestiona eso? Una mujer activa, esquiadora, con su familia ya creada, ¿qué haces? Pues cuando me dieron el diagnóstico, la verdad es que respiré y fue como quitarme un peso de encima porque estuve como cerca de un año dando tumbos con dolores que me frenaban, que me dejaron. De hecho, estuve un año de baja en el que casi no me podía mover, en el que mi única actividad física era llevar y traer y recoger a mi hija del autobús. Y era un esfuerzo que no podía casi realizarlo. Entonces el día que le ponen nombre a lo que a mí me ocurre fue un alivio, porque las noches son muy largas, las noches son muy duras y cuando no puedes dormir le das muchas vueltas a la cabeza. Y cuando la fibromialgia tiene una cosa y es que no hay una prueba física que diagnostique, que no dé un diagnóstico, entonces cuando todas las pruebas físicas te salen negativas, no tienes nada y no duermes, pero tú te mueres de los dolores y la medicación que te mandan no hace efecto y cada vez la medicación es más potente. Y entonces la mente, que es pues ese caballo loco que si no sabes dominarlo ahí está, ¿no? Y te puede hundir, ser tu peor enemigo. que puede ser tu hecho, peor ¿no? enemigo. Y por las noches te empiezas a comer la cabeza y dices que estaré loca realmente, tendré una depresión y es lo que me está llevando a esto. O tengo algo que todavía no me han visto y voy directa a la tumba, ¿no? Entonces, el día que me lo diagnosticaron, la verdad es que fue como un alivio.
Pero ahí tuviste también un clic, ¿no? Tuve un clic decidir más poco... adelante, cuando el médico me dice que vamos a probar la morfina para poder paliar el dolor. Y entonces ahí es cuando pues vuelvo a agradecer a esa mente, ¿no? que en aquellos momentos me machacaba, a que hiciese ese clip y decir no. Si yo con 38, con 39 años empiezo con la morfina, hoy posiblemente no estaría aquí, o estaría en unas condiciones muy diferentes, ¿no? Y entonces dije, pues amiga, tú no vas a poder conmigo, estarás ahí, serás incurable, pero yo puedo más que tú. Y le agradezco porque al final yo creo que cuando sales de tu zona de confort o hay algo que te obliga a salir de tu zona de confort, das un salto, ¿no? O das un paso que en otras circunstancias no te hubieses atrevido a hacerlo. Y yo le agradezco la fibromialgia a la vida que hoy llevo, porque si no llegase por ella, pues seguiría en un departamento financiero, en una empresa en la que aborrecía, en la que no estaba a gusto y en la que condicionaba mucho toda mi vida. ¿Y te daba tiempo a escribir cuando estabas en ese departamento o no? No. Esto vino después, todo vino después. Que hay que darle también las gracias a la fibromialgia en ese sentido, ¿no? Sí, Fíjate. O sea, hago un giro completo, ¿no? Hice algo completamente diferente. Dejé el trabajo, se lo dije a Juan, a mi marido, dije, voy a dejar el trabajo, porque además hubo un momento, yo creo que incluso de acoso a nivel laboral, ¿sabes? De ir hundiéndome porque había estado de baja y entonces era como en peores puestos, escondida, no sé qué, y entonces yo cada vez estaba más minada, cada vez me cargaban más de trabajo. Y entonces una vez me obligaron a trabajar también los fines de semana por amor al arte y entonces hasta ahí dije, hasta aquí. Y entonces se lo dije a mi marido, voy a dejar el trabajo. Y me dijo, ¿estás segura? Es un trabajo, al final un trabajo en el que llevaba pues más de 15 años. Y le dije, pues es que es un trabajo. Es que o es el trabajo o soy yo. Entonces yo me decanto por mí antes de que por un puesto y por un sueldo. Y entonces ahí empecé poco a poco a convertirme en la persona que soy ahora. Ya... Pero fíjate qué acto de valentía, ¿no? Sí. O sea, es decir, esto no me gusta, esto no me hace bien. Al final el convencionalismo nos dice a todos que tenemos que trabajar, evidentemente, y la vida nos obliga a trabajar también, ¿no? Sí. Y tú dices, mira, no, hasta aquí. Sí. Y no dejaste una rama cuando tenías cogida otra, sino que te fuiste con una mano delante y otra detrás. Con una mano delante y otra detrás. Sí. Qué valor. Pues son cosas que de repente yo creo que surgen en la vida y que, pues eso, quemas naves y tiras para adelante, ¿no? Y ya que no te quede más remedio. Y entonces es cuando al verte fuera de esa zona de confort y verte que no tienes, o sea, a ver, sí que tenía a nivel económico, tenía un colchón, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel personal y a nivel mental necesité dar ese paso para decir, rompo con todo y no quiero saber nada de lo que he vivido hasta ahora y tiro para adelante. ¿Y la fibromialgia? ¿A raya? Sí, hoy en día sí. Muy bien. Y a escribir. Y a escribir. Y a escribir. Bueno, te formaste en yoga, etcétera. O sea, que esto no es no, que no, ya no, está. no, no, lo estamos no. poniendo bonito, pero hay trabajo detrás y hay mucho esfuerzo de también. hecho, entre el primer centro que montamos las tres, desde que dejé el trabajo, a los 20 días estaba trabajando. O sea, y estaba pues con unos amigos que tenían un proyecto nuevo, entonces me dijeron, oye, mira, si estás interesada y tal. Y dije, pues sí, no tengo nada que perder. Estuve creo que fueron 2 o 3 años con ellos y ya fue cuando ahí en ese tiempo me empecé a formarme como monitora de actividades físicas y llegó un momento en que dije, pues tira, vamos a lanzarnos. ¿Y otro paso de valiente? Y otro paso de valiente, montar pues eso, un centro, al principio en esa sociedad y luego ya de manera individual. Y hasta hoy. ¿Y todo eso escribiendo a la vez? Escribiendo, sí, de repente surge a raíz, pero pues mira, a raíz de montar el gimnasio, tuvimos que hacer una página web y había quedado tarda de contenido. Claro. Y retomé la escritura. Y también la retomé a raíz de dejar de fumar, porque me dijeron, ábrete un blog que te va a venir de maravilla para los momentos de ansiedad, que te pongas a escribir en vez de encenderte un nuevo cigarro, ¿no? Y entonces me abrí el blog
Y después, una vez que se me pasó el mono de la nicotina, pues tenía el blog abierto y dije, bueno, pues voy a seguir escribiendo. Y escribía de cosas muy dispares, no nada, pues de cosas que se me pasaban por la cabeza. Y la gente me decía, pues comunicas, parece que sí, ¿no? Que parece que escribes bien. Y entonces un día se me ocurrió la idea y le dije a Juan también, yo con cosas que se me ocurren. ¿Sois salto, equipo? ¿O que se lo dices a Juan? Sí, Claro, sois yo equipo. se lo digo a Juan y ya vamos para adelante. Entonces dije, se me está ocurriendo una historia y voy a intentar escribirla, pero yo sin idea de hacer una novela, Y ahí de que empieza aquello... tras el objetivo. Y ahí empieza tras el objetivo. Y ya tenía el primer centro ya teníamos el Mommy and Child, y entonces yo le pasaba a clientes que tenía un poquito más de confianza, les decía, oye, ¿te apetece leer esto que estoy escribiendo? ¿Qué te parece? Y entonces se lo pasaba para leer y ellas me venían a los 2 días o los 6, me decían, ¿tienes más? ¿Has escrito más? Y bueno, pues seguí, de repente aquello se convirtió en una novela. Una de mis clientes me dijo, oye, pues yo conozco, porque una vez terminada la novela no sabía qué hacer con ella, claro. Digo, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué hago con esto? Sí, sí. Todavía la autoedición no está muy tan alta como hoy, ¿no? Y entonces me dice esta chica, yo conozco a un chico que tiene una editorial, si quieres le digo algo. Y yo, ¿el qué? ¿Pero vas a decir el qué? Y digo, pues que si se la quiere leer. Y yo, pero de verdad. Y entonces sí, la recibieron, me dijeron, te contestaremos, la vamos a leer, te contestaremos, tanto para sí o para no. Y entonces yo iba a todos los lados con mi correo electrónico, la respuesta de mi correo electrónico, enseñándole, y mira, en una editorial se están leyendo mi novela. Y Juan me frenaba, ¿no? Y me decía, no enseñes eso porque te van a decir que no. Y entonces vas a caerte con todo el equipo y te vas a hundir. Pero pues en menos de 2 semanas me dijeron que sí. Fue que sí. Fue que Llegaste sí. y besaste el santo. Sí, fue que sí. Y entonces pues a partir de ahí me entró ya el gusanillo de escribir y de publicar. Ya está hoy. Ya está hoy. Ya está hoy. Ya está la 6ª novela que ha sido la última. Oye, ¿por qué prácticamente todo novela negra? ¿Por qué? Cuando empecé a escribir tras el objetivo no me lo planteé, y de hecho yo tampoco he sido una lectora de novela negra. Yo elegía los libros por el grosor. A mí me da igual la temática, yo iba y decía el más gordo, el que más, porque me duraban muy poco y era necesito leer y quiero leer, ¿no? Entonces iba buscando lo que me atrajese un poco la portada, la sinopsis y por el tamaño del libro. Y entonces cuando escribí la novela, a mí me dijeron, es una novela negra coral, y yo, vale, bien. Y sí que es verdad que los pasajes en los que sale el antagonista, que es un mafioso albanés, yo me lo pasé muy bien. Entonces me sentía como en mi salsa escribiendo, ¿no? No sé si tengo también, esa mente tiene algo de trastorno por detrás, ¿no? Y la verdad es que en las historias en las que hay villanos, en las que hay, pues sí, en las que hay suspense, en las que hay misterio, en las que hay una trama policíaca, me gustan porque me parece que puedo generar personajes con más aristas, con más lados oscuros, ¿no? Y yo creo que el mal siempre atrae más que el bien. A la hora de leer y a la hora de ficción, en la que luego cierras tu librito y estás a salvo en tu casa. Y luego te vas a la vida real. No, pero yo no sé, ¿en la vida real hay cosas que te inspiran para llevarlas a ese mal, por ejemplo? Con la vida real yo creo que es mucho más complicada y mucho más negra que las novelas, que cualquier novela que puedas escribir. Y en Buzali es la vida de este mafioso albanés, ¿no? Porque tenía tan diseñada su vida en la cabeza y salía tan poco en la primera, que dije, este señor se merece una novela. Y como me lo había pasado también escribiendo sobre él, pues dije, se merece una novela entera. Y es mafia albanesa, es muy dura. Y después de escribir, yo me documenté muchísimo para esa novela, pero después de escribirla, me llegó por parte de una lectora un documental que habían hecho sobre mafia albanesa, igual más actual de lo que yo había escrito, ¿no? Y la verdad es que dije, me he quedado corta porque o sea, yo creo que
tú abres el telediario, tú abres un periódico, lees las noticias, escuchas la radio y cualquier noticia te sirve para montar una novela negra. Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? La realidad supera la ficción. Siempre, siempre. De hecho, yo creo que hay editores que según lo que tú pongas, a lo que pones algo que es cierto en una novela y te lo echan para atrás porque dices, no es creíble. Te quedas, madre mía, qué barbaridad, qué barbaridad. Fíjate, la novela negra también te da satisfacciones como ese festival, ¿no? de novela negra que lo podemos disfrutar en La Rioja, como Rioja Noir, bueno, pues que al final se pone en valor. El primero, el talento, ¿no? y la escritura, por supuesto que sí. Luego también está la Asociación Riojana de Escritores, no me quiero olvidar de ella. Pero fíjate, Rioja Noir, que empezó una cosa así, que nadie sabía muy bien qué era, y ahí estáis, Sí. y que te lo pasas pipa, además. Muy bien, sí. La idea del festival sale porque, claro, al empezar yo a escribir este tipo de novela, pues yo empiezo a acercarme, a asomarme a los festivales de novela negra que hay en el resto de España, ¿no? Y a mí me invitan algunos y veo que la idea es buenísima porque al final conectas a autores y a lectores que están interesados en ese género, ¿no? Y los llevas. Llevas a los autores al entorno del lector, ¿no? Y yo decía, es que en la idea inicial surge para Logroño, no hay nada, en Logroño no se está haciendo nada de esto, ¿no? Entonces, pues con mi lectora cero, con una de mis lectoras cero, digo, pues ¿cómo podemos organizar esto? Claro, lo que te hace falta es tener un presupuesto y tener dinero para, como todo en esta vida, ¿no? O sea... Pero llega la pandemia y se frena todo. Y un día estando en Baños, con el antiguo ayuntamiento de Baños, surge la posibilidad de hacerlo allí, de darle una vuelta y que por un lado me parece que está muy bien, porque al final descentralizas toda la cultura, toda la oferta cultural que hay en Logroño y sacarla un poco a diferentes municipios, pues creo que está muy bien. Entonces, bueno, pues surgió la oportunidad de hacerlo en Baños, íbamos un poco a ciegas porque era la primera vez. Posiblemente hubiese habido o tuvo 1000 errores que hemos ido solventando, Bueno, pero sobre ello se ha aprendido. Sobre la marcha, ¿no? Y la verdad es que lo bueno que tiene Rioja Noir es que las críticas o las opiniones, tanto de lectores como de autores, son muy buenas. Y de hecho yo creo que hay un gran número de autores que están deseosos de venir a La Rioja. Pues porque somos... Aparte, yo creo que por nuestro carácter. Que somos muy majos. Somos majos, abrimos, ¿no? Acogemos, Sí. abrazamos. Y entonces de repente conoces a un lector en cualquier municipio de La Rioja y es como, ya eres como de su familia. Es tu amigo, ¿verdad? Sí, es tu amigo, ¿no? Y te abre su casa y te invita a lo que tienes y no te deja marcharte del pueblo, ¿no? Y entonces yo creo que hemos conseguido eso y eso se transmite en las redes, en las opiniones, en lo que expresan la gente que viene de fuera. De hecho, tenemos a gente que nos sigue de fuera como lectores, vienen al festival. Qué empezaron bueno. con la primera edición y no nos abandonan ya. O sea que... ¿Y cómo se lleva a tener el hueco que tienes ahora mismo, ¿no? Que te has labrado tú solita el camino con esa lectora cero que hizo la gestión? Hay que darle las gracias, ¿verdad? Pero ¿cómo se lleva, oye, ser ahora mismo, bueno, pues una escritora a nivel nacional reconocida, ¿no? En el mundo en el género de la novela negra? Pues normal, porque yo si quieres que te diga la verdad es que casi no me lo sigo sin creer, o sea, me cuesta mucho referirme a mí o verme a mí como escritora, ¿eh? Son 6 libros ya, son 6 novelas, pero aún me cuesta, ¿sabes? Porque yo veo escritores de renombre y entonces dices, joder, no sé si me atrevo a equipararme a ellos, ¿no? Pero la verdad es que muy contenta, muy feliz de poder hacer sentir a los lectores, ¿sabes? Y sobre todo cuando me llegan los comentarios de los lectores que han abierto el libro, que les he llevado a un sitio mágico, hasta al final pues todo lo que genera la lectura y que a mí me han generado pues todos los escritores a los que he leído en mi vida, el ser capaz yo de hacerlo en otras personas, ¿no? Es muy orgullosa en ese sentido. Bueno, la satisfacción, ¿no? Sí, la satisfacción que trae la lectura. Natalia, ha sido una auténtica maravilla poder conocerte, ha sido un poder placer. acercarnos a ti. Fíjense, a lo mejor hay veces, ¿no?, que uno dice, un escritor de novela negra tiene que ser una persona, pues así un poquito como más para adentro, ¿no? Podríamos pensar, y tú eres luz.
Así que ha sido un Muchísimas placer gracias. conocerte, Natalia. Seguimos leyéndote, ¿eh? Espero. Después del sexto viene el séptimo. Ojalá. Gracias. Gracias a vosotros.